Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite estar ya en su casa para poder pues escuchar la palabra de nuestro Dios. Es interesante, oraba al Señor y le decía hace poco: Señor, aquí está tu pueblo deseoso de escucharte. De verdad, cuando somos convocados a la asamblea, venimos con ese deseo y el hambre de escuchar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. Bien, ¿recuerdan, hermanos, la serie que estamos predicando? ¿Sí recuerdan? Los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Recuerdan los primeros 3 mandamientos que hemos visto? Bien, les quiero preguntar, hermanos, ¿es nuestro deleite la ley del Señor? ¿O nosotros estamos también con la idea de otros que dicen de que los 10 mandamientos no están vigentes para nosotros hoy? De que no es necesario cumplirlos. ¿Amamos la ley de Dios? ¿Nos deleitamos en la ley de Dios? ¿Amén? Muy poco, ¿verdad? Escuchan muy poco, amén. Espero que sí, hermanos, sea el deleite la ley del Señor en su vida. Vaya a Éxodo. Mire qué interesante el 4º mandamiento. Vamos a leer, tengo Éxodo 20. Éxodo capítulo 20, versículos 8, sí. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Amén. Éxodo 20, 8 al 11, dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra y el privilegio, Señor, que me das de poder predicar tu palabra. Señor, habla nuestra vida a través de la predicación de tu palabra, y que esto sea un testimonio vivo en nosotros de lo que tú haces y lo que tu palabra hace en nuestra vida. Sobre todo, Señor, ponga en nosotros un corazón obediente a tu palabra, que no haya en nosotros desobediencia, Señor, sino que la muestra de nuestro amor, la muestra, Señor, de nuestra adoración a ti, es nuestra obediencia. En el nombre de Jesús oramos y somos exhortados en esto, Dios. Amén y amén. Muy bien, hermanos, me gustaría aprovechar este tiempo y leerles un poco de los primeros mandamientos, ahí mismo en Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, por medio de los 10 mandamientos, Dios comenzó su pacto con Israel. ¿Sabe que los rabinos antiguos contaban 613 mandamientos de toda la ley de Moisés? Pero estos 10 principales son sobre los cuales se basan los demás. Los 613 mandamientos que Moisés da al pueblo se reducen en estos 10 mandamientos que él presenta a Israel. Y mire qué interesante, también son llamados las palabras del pacto. Ahora pensando en los primeros 4 mandamientos, y si dividimos la ley, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. La relación del hombre para con Dios. Los primeros 4 mandamientos entonces es la manera en que nosotros nos relacionamos y adoramos a nuestro Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación y amor a nuestro prójimo. Ahora, hermanos, por tanto el Señor Jesús toma los 613 mandamientos que se redujeron a 10 y Él los reduce a 2 mandamientos fundamentales. Por eso es necesario que le dijera lo primero, que los primeros 4 son nuestra relación para con Dios y los demás, los 6 restantes, son nuestra relación con nuestro prójimo. El Señor Jesucristo dice en Mateo 22, 35 al 40, dice que el primer mandamiento y el principal, el primero, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se reduce la ley. Interesante. El primer mandamiento, viendo Éxodo 20, hermanos, tenemos el objeto de la adoración. El primer mandamiento nos dice el objeto de la adoración. Hermanos, Dios no está en el primer lugar de la adoración. Eso tiene que saberlo. Dios, y antes de que me apedreen, ¿verdad? Dios no está en el primer lugar de la adoración. Dios es el único de la adoración. Él no comparte su gloria con nadie. No podemos decir nosotros que Dios está en el primer lugar de mi adoración. ¿Quién está en el segundo lugar entonces si decimos eso? Dios tiene el único lugar y es el único al que debemos adorar. De eso trata el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿qué? Fuerte, celoso. Eso se nos decía en el primer mandamiento. El segundo mandamiento, hermanos, nos muestra los medios de la adoración, como una prohibición a usar las imágenes para representar al Dios fuerte y al Dios celoso. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces, hermanos, el tercer mandamiento nos muestra la manera de adoración. Que si nosotros decimos adorar a nuestro Dios y por nuestro mal testimonio el nombre del Señor es vituperado, estamos tomando su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento, hermanos, nos muestra entonces el tiempo de la adoración. Mire qué interesante esto. El objeto de la adoración, los medios de la adoración, la manera de adorar a nuestro Dios y el tiempo en que debemos adorar a nuestro Dios. De eso habla el cuarto mandamiento. Pensemos en eso. ¿Qué significa el tiempo en que debemos adorar a nuestro Dios? Hermanos, que Dios ha reclamado para sí. Escúcheme bien esto. Dios ha reclamado un día de la semana para sí mismo, para que el pueblo suyo le adore. Hermanos, pero pensemos en eso, que Dios ha señalado este tiempo de la adoración, no que nuestra adoración se limita solo a un día, hermanos, pues Dios es el dueño de todo el tiempo, y Dios nos ha creado para que le adoremos en todo momento. Aún dicen algunos, cuando respiramos, estamos adorando a nuestro Dios. Hermanos, cuando estamos en nuestro trabajo, adoramos a nuestro Dios.
en la manera en que nos comportamos con nuestros amigos, debe ser una forma de adorar a nuestro Dios. Debe ser un culto para nuestro Dios. En todo momento. Las actividades en la universidad con nuestras familias. Pero este mandamiento, lo que quiere decir es que Dios ha separado un día para la adoración colectiva. Para lo que estamos haciendo hoy todos acá. Para que todos nos reunamos en la casa del Señor. Como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y podamos adorar al Señor. Mire qué interesante. Observemos entonces lo que nos dice el cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La exhortación acá es muy clara, hermanos. ¿Qué dice este mandamiento que debemos hacer primero? Acuérdate. Acuérdate. ¿Será que se nos olvida, hermanos? ¿O será que voluntariamente se nos olvida? ¿Estará vigente este mandamiento hoy? Acá dice acuérdate. Es interesante que, miren, los mandamientos, a excepción, hermanos, otro dato, a excepción del honrar a nuestros padres, los mandamientos son todos una negación. No hagas esto, todos comienzan con un no. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No matarás. Y todos, ¿ven? No. Honra a tu padre y a tu madre. Y este cuarto mandamiento también tiene una negación. Pero comienza de manera un tanto distinta. Primero dice acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, hermanos, ¿qué es eso de acordarnos del día de reposo? Se nos dice que nos acordemos, es que tengamos nosotros presente, hermanos, el día de reposo. Que debemos prepararnos para este día. Y antes que una carga, hermanos, por eso les pregunté al inicio, ¿aman la ley del Señor? ¿Se deleitan en la ley del Señor? Antes que este mandamiento sea una carga para nosotros, debería ser un deleite. No sé, hermanos, hubo momentos en que para mí era una carga. Voy a ir para que mi mamá no se enoje. Pero, hermanos, yo pienso en este día, desde antes, en la semana yo estoy pensando en este día. Y yo sé que no solo a mí me pasa, pero eso no es para que me vean a mí. Esa es la obra del Señor en nosotros, en cada uno de nosotros. Es lamentable que alguien diga llamarse hijo de Dios, que alguien se llame y se involucre en el pueblo de Dios y tenga que buscar excusas para este día. ¿Qué puedo? O sea, me imagino, no quisiera imaginarme a alguien pensando durante la semana, ¿qué le puedo decir al pastor? Porque no, el martes, imagínense, ¿qué le puedo decir al pastor porque no voy a llegar el domingo? A mí me pasaba, hermanos, que de repente el pastor, cuando yo estaba en Cipote, me decía el pastor, ay, ¿por qué no viniste el domingo? Viera, pastor, pero es que hasta la cara que le hacía a uno era como para magnificar la excusa, ¿verdad? Viera, pastor, es que se me soltó el perro y seguirlo por todo el barrio, excusas baratas. Es lamentable, hermanos, de verdad, parece gracioso, pero piense por un momento, ¿o será que solo yo he inventado excusas en cuanto a este mandamiento? En algún momento lo hemos hecho, hermanos. Y pensemos en esas excusas que hemos puesto muchas veces para profanar el día del Señor. Ahora, hermanos, la palabra nos dice que antes que este mandamiento sea una carga, este más bien debe ser un deleite para nosotros. Ahora, sigamos leyendo ahí. Acuérdate del día de reposo, y tiene un propósito esto de acordarnos del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Debe acordarse del día de reposo para santificarlo. La exhortación de tener presente el día del Señor, ese es el propósito, santificarlo. Y no es que el creyente hace santo el día. Porque la palabra de Dios dice ahí mismo, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Él santificó ese día, Él preparó ese día, Él apartó ese día, Él demanda este día para sí. Es suyo. Hermanos, si Dios no nos demandara un día, ¿ustedes creen que nosotros estaríamos acá? Si Dios no permitiera, imagínense, ya vamos a ver por qué causa el día de reposo. Estaríamos trabajando hoy.
estaríamos afanados hoy. Estaríamos viendo qué hacer hoy. Estaríamos descansando hoy, aparentemente descansando. Cuando la palabra de Dios dice, para santificarlo, el día ya es santo. Significa entonces consagrarlo, hermanos, apartarlo para un uso santo. Tiene también la idea de separarlo de lo común. Este día no es común con los otros días. No es para hacer lo que comúnmente hacemos los otros días. Este día es santo. Por eso le dice al pueblo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sabe qué es lo que falta hoy en día? Y no solo hoy en día, hermanos, entre el pueblo de Dios. Falta temor a la palabra de Dios. Falta reverencia. Parece que el temor, ya no hay temor en el corazón. Cuando la palabra de Dios nos dice en el Salmo 14, no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque niegan a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y sigue diciendo, no hay temor de Dios. Eso está faltando hoy en día. El temor de Dios en nuestros corazones para obedecer la palabra de Dios. Hermanos, cuando el pueblo se olvida del temor a Dios, la obediencia a su ley también se olvida. Y mire qué interesante esto. ¿Sabe que cuando se le da la ley al pueblo, solo han pasado 3 meses de que han salido de Egipto? 3 meses. El Señor los reúne en el Sinaí y les da la ley al pueblo. Y recuerdan ellos el terror que tenían, ¿verdad? De ver a los relámpagos y ver todo, el miedo que tenían. Y le dicen a Moisés, mejor habla tú con nosotros y que no hable Dios para que no muramos. Y luego, hermanos, en Éxodo 24, ellos le dicen a Moisés, allá cuando usted pueda lo lee, Éxodo 24, le dicen a Moisés, versículo 7, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, porque Moisés les repite la ley. Y ellos le dicen, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 7. ¿Sabe qué, hermanos? Vaya a Números. Después de Levítico, ahí está Números. Solo han pasado 2 años en el pasaje que vamos a leer ahorita. Números 15. Cuando yo leí este pasaje, cuando la primera vez que leí este pasaje quedé asombrado por esto. Números 15. A los 3 meses les había dado la ley el Señor. Después de esos 3 meses pasan casi 2 años. Y sucede esto. Versículo 32. Números 15, 32. Amén, hermanos. Ahí lo van a pasar en la pantalla. Números 15, 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña ¿cuándo? En el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? No, si solo es leña lo que anda recogiendo, no se preocupen. ¿Cuál es la sentencia para este hombre? Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Hermanos, yo dije ese día, pero si solo es leña lo que anda recogiendo. ¿Qué pasó con Usa también? Solo tocó el arca para que no se cayera. También estaba haciendo un favor, porque él solo tocó el arca y murió. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú si solo querían presentar adoración al Señor y fueron consumidos ahí? ¿Qué pasó con eso? Falta de temor a Dios queda evidenciado aquí. ¿Ustedes creen que alguien más iba a recoger leña el día de reposo?
¿qué pasa en nuestros días entonces? Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios hoy. ¿Por qué profanamos tan fácil el día del Señor? ¿Por qué nosotros le llevamos la contraria a Dios de verdad? Cuando Él dice que santificó este día, nosotros lo profanamos como si nada. Y cualquier cosa, por eso les dije, Dios no es el primer lugar de la adoración. Dios es el único en la adoración. Y si nuestra manera de adorarlo solo es, me voy a quedar en mi casa, igual, ayer veíamos, Dios está en todo lugar, es cierto. Pero Él nos ha convocado a este día para que su pueblo le adore en comunión acá. Entonces, hermanos, pensemos en esto, porque esto es muy delicado. Miren estas personas. La primera vez, como les dije, yo justificaba esto. ¿Qué tiene de malo? Y mire lo que dice, ahí están todavía en Números, ¿verdad? Números 15, y seguimos leyendo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 37, habla, porque esto es parte de esta sentencia que se dio, para el pueblo que apedreó, y para el pueblo que vio esta sentencia, que se ejecutó esta sentencia. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Ustedes han visto los vestidos del pueblo judío, las franjas que tienen, unas franjas azules. ¿Ustedes creen que son los para adorno? ¿Creen que son de adorno? Tienen que acordarse. Y si tienen, es que ya viera que a mí se me olvidan las cosas rápido, hermano. Bueno, ponga señales por ahí, que se acuerde. Cuando usted la vea, se va a acordar. Diles a los hijos de Israel que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. O sea, que esto se repita, que se lo enseñen a sus hijos. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. ¿Y para qué sirve? Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, ¿qué? Os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Para qué más? Dice el versículo 40. Vuelve a repetir. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Luego dice, hermanos, ahí el mismo mandamiento. Después de que nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aclara, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ¿y quién más? Tus hijos, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia, ni tu extranjero, ni el que está dentro de tus puertas. Hermano, hoy no pude llegar porque me llegó una visita. Parte de las excusas que tenemos. Yo posiblemente en algún momento lo hice. Por la gracia del Señor, no he muerto. Por la obra de Cristo, no he muerto. Por profanar este día. Hermanos, en primer lugar, nuestro Dios como el legislador, recuerdan, 613 mandamientos reducidos. Es una constitución, hermanos, para la nación de Israel. Es una constitución. Ha querido ilustrar al pueblo de Israel bajo el reposo del séptimo día, el reposo espiritual con el que los fieles deben cesar su trabajo para dejar a Dios obrar en ellos. La segunda causa, hermanos, es que Él quiso que hubiese un día determinado en el cual se reuniesen para oír la ley y usar sus ceremonias, o por lo menos lo dedicasen especialmente a meditar en sus obras, para que en ese recuerdo ejercitarse en la piedad y en lo que atañe a la gloria de Dios. Pero en tercer lugar, el reposo, hermanos, con el reposo el Señor quiso dar el descanso a los siervos y a todos aquellos que viven sometidos a otros, para que tuviesen algún reposo de sus trabajos. Hermanos, la gente necesita descansar. Nosotros necesitamos descansar. Hermanos, somos hechos para que, imagínense que todos los días nosotros necesitamos ir a dormir.
El Señor nos diseñó para que nuestros cuerpos descansen. ¿Sabe que nosotros de toda nuestra vida dormimos un tercio? Un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo. Fíjense, si dormimos las 8 horas y el día está dividido, está hecho de 24 horas, un tercio de nuestra vida pasamos durmiendo. O sea que si nosotros vivimos 60 años, 20 años pasamos durmiendo. Así nos diseñó el Señor para descansar. Si dormimos las 8 horas. Otros dormimos otros 25 años, ¿verdad? Y otros menos. Pero así estamos diseñados para el descanso. Ese es el diseño que Dios hizo. De la misma manera, por eso el Señor dice acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Porque el Señor, miren hermanos, al Señor le preocupaba que la gente fuera explotada y reducida a ser como esclavos, y que nunca tuvieran la oportunidad de recrearse, de refrescarse, de descansar de su trabajo. Así que el Señor, en su sabiduría, designó un día de la semana en el que se suponía que la gente debía dejar de trabajar. Sabe que la ley laboral hondureña establece el derecho de un día de descanso semanal, generalmente el domingo, por cada 6 días de trabajo, con goce de salario íntegro. Además, los trabajadores tienen derecho a periodos de descanso obligatorios durante la jornada laboral, a un día de descanso semanal. ¿Dónde ha escuchado eso? En la ley del Señor. Esta es una reproducción de lo que el Señor dijo en el Sinaí al pueblo. Y no lo dijo en el Sinaí, porque todos dicen, no hagas esto, no hagas aquello. Pero este mandamiento dice, acuérdate, porque lo lleva a la creación. Donde Jehová hizo la creación y nos va dando detalle de la creación, mas Él crea el día séptimo y reposó de toda su obra. Hermanos, por esta razón el mandamiento concluye. Es una bendición, hermanos. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para nosotros es una completa bendición. Este día necesitamos descansar. Muchos dicen, hermanos, comencé diciéndoles, Dios ha reclamado para sí mismo este día. Pero nosotros reclamamos para nosotros este día también. Este es el único día que descanso. Este es el único día en que puedo hacer las compras. Este es el único día en que puedo arreglar mi casa. Y muchas otras cosas así. Y al final, hermanos, ¿qué terminamos diciendo? Ay, ya mañana es lunes. No descansó. Porque su descanso es el Señor. Porque para Él nos ha creado. Para gloria suya nos ha creado. Este es nuestro deleite, este es nuestro descanso, hermanos. El día de reposo tiene un significado espiritual, hermanos. Especial en la vida del creyente. Y esto es importante. Pues apunta a Cristo y su obra de redención a nuestro favor. Mire lo que dice Hebreos. Hebreos 4, 6. Al 11. Hebreos 4, 6 al 11. Amén. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, que es Cristo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿A quiénes se les anunció? En el Sinaí. No entraron por causa de desobediencia al reposo. ¿Cuál era el reposo que esperaba el pueblo? El reposo inmediato que esperaba Israel. La tierra prometida. Hermanos, de Egipto, yo lo he dicho acá, de Egipto, de donde salieron ellos, a la tierra prometida solo hay 11 días y horas de camino. Y ellos estuvieron 40 años en el desierto, porque tentaron al Señor, desobedecieron al Señor. Por tanto, juré en mi ira, dice el Salmo 95, que no entrarían en mi reposo. Y el pueblo, la generación venidera, entró.
Por eso usted va a encontrar los 10 mandamientos en 2 libros diferentes. ¿Saben cuáles? Éxodo, el que acabamos de leer, y lo va a leer en Deuteronomio 5. Y hay 2 maneras en que nos hace acordarnos esta ley. Éxodo nos lleva a la creación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la creación. Deuteronomio lo lleva a acordarse de que eran un pueblo esclavo en Israel. Acuérdate que eras esclavo en Israel y que el Señor te llevó por el desierto y te introdujo a la tierra. De esa manera nos debemos acordar nosotros del día de reposo. Hermanos, sigamos en Hebreos 4. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, hermanos, y esto se nos dice a nosotros también, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, quien los introdujo en la tierra prometida, y si ellos pensaban que ahí terminaba, que esa tierra prometida era el reposo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque él que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En vista que el Antiguo Testamento todo era sombra de lo que había de venir, el reposo del pueblo de Dios apunta a Cristo, señala hacia la meta final de nuestra redención, nuestra entrada en el cielo, porque el Nuevo Testamento nos dice que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios, un descanso que disfrutan las almas de los justos que han sido hechos perfectos. Hermanos, todos nos aferramos a esta vida. O hay momentos en que decimos, no, ya quiero estar descansando. Me ha pasado, ya estoy cansado. Y los señores que tienen más edad dicen, ya, mi abuelo, viera como, ¿para qué más, hombre? Mi abuelo tiene como 90 y algo, 91 años. Usted tiene, le veo, como para unos 20 más, le veo. No, ya no. Él está cansado. Está muy cansado. Ahora, hermanos, debemos pensar que si nosotros anhelamos como el pueblo de Dios ese reposo, lo que estamos acá, esto es un ensayo, hermanos. Santificar el día del Señor es un ensayo de nuestro reposo, del reposo que anhelamos en Cristo. Pero si profanamos el día del Señor, no creería yo que usted va como aquellos, ábrenos la puerta. Yo no los conozco. Señor, en tu nombre yo no te conozco. Hermanos, voy a concluir con esto. Por eso el pueblo de Dios se reúne en el día de reposo, hermanos. No solo para recordar la creación, como les mencionaba, sino también para celebrar nuestra redención, para celebrar la resurrección de Cristo, para celebrar el don de la salvación que Dios ha dado a su pueblo, para honrarlo y para disfrutar de su presencia. Y quiero terminar con 2 versículos. Vaya a Isaías 58. Fue con la pregunta que comencé con ustedes, hermanos. Y mire lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Primero en Isaías, cuando ustedes leen Isaías 1, el Señor les dice, estoy hastiado de que me traigan cosas en el día de reposo. No lo puedo tolerar. Pero ¿por qué dice eso si en el día de reposo Él nos está pidiendo que... El Señor le dice al pueblo, estoy hastiado de ustedes en el día de reposo. No puedo tolerar sus sacrificios, porque el pueblo no tenía temor reverente a Dios. No tenía temor de Dios. Hacía solo por salir del paso, como decimos. Entonces en Isaías 58, el Señor, ¿qué dice ahí en Isaías 58? Precioso. Y eso es también, hermanos, una exhortación. Yo quisiera que hoy se lleve esto, al menos, para su casa. Mire lo que dice el Señor en Isaías 58. ¿Lo tienen? 58:13.
58:13. Dice el Señor: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares como qué precioso, y lo llamares delicia. No que el día de reposo sea una carga. Ay, voy a ir para que el pastor, es que ya ni hay qué excusa ponerle al pastor, porque voy a ir porque no, ese día es delicia para mí, yo quiero estar aquí. Y lo llamares delicia, también un día santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, y solo entonces, te deleitarás en Jehová. Por eso mucha gente que se dice llamar cristiano no tienen descanso, no tienen reposo, no lo tienen. Muchos andan errantes, hermanos, porque no han buscado el reposo y no han santificado el día del Señor. Y lo llamares y te deleitarás en Jehová, por llamarlo delicia. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El sello ahí, la garantía del Señor, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es nuestra delicia el día del Señor, hermanos. Amén. Amén. Muy bien. Y con el último versículo que termino, que también no lo quise dejar por fuera, es el Salmo 84. David escribe ese salmo precioso acerca de la casa del Señor. Salmos 84. Y en especial el versículo 10. Todo el salmo es precioso para el deseo que tiene David por la casa del Señor, por ese día del Señor. Pero el versículo 10 me llamó mucho la atención, me encanta. Dice David en el Salmo 84:10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero esta es la parte que me encanta: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Hermanos, allá, dice David, por lo menos estar allá, arrimado a la puerta de la casa de mi Dios. Eso escogería, dice David. Ese es nuestro deseo, hermanos. Yo quisiera que sí, por lo menos estar allí y escuchar ese día, santificar ese día. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esa, hermanos, es la exhortación para nosotros cuando Dios nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a orar.